que Dios nos dé un tiempo hermoso y podamos centrarnos en Él, en su palabra. Ya sabéis que al final Dios nos da tiempo para todo. Lo más importante y primordial es centrarnos en Él y no soltarnos de su mano nunca, hermano. Pues esta mañana quiero hablaros de un tema que el Señor ha obrado en mi vida. También fue confirmado el domingo cuando escuchamos la exposición magistral que nuestro hermano Daniel, Dios preparó en él, hablándonos referente a la oración. Y el Señor me estaba hablando en ese momento, pues yo estaba preparando un trabajo en el cual una visión de la obra, de lo que está pasando hoy día en nuestros días, de cómo estamos viviendo, y estaba pensando en uno de los artículos que yo escribí hace un par de años, en uno de mis libros, que decía ¿qué sería del cristianismo si este solo fuera palabras? Y es que hay veces que tristemente nuestro cristianismo secular, el de muchísimas personas, son solo palabras. Y hermanos, eso es muy triste y tenemos que llevar mucho cuidado. Me exhorto a mí mismo y me animo a mí mismo en el nombre del Señor para que mi vida no se convierta, para que no sea yo un palabrero, para que mi vida viva en la realidad de la presencia de Dios, en su luz, para que yo me pueda disciplinar a mí mismo y exhortar a mí mismo a una obediencia, a vivir a los pies del Señor, a darle al Señor siempre la preeminencia, que Él sea el Rey de mi vida, el Señor de mi vida, por encima de todo, de todos y de cualquier tipo de acontecimiento por el cual podamos estar pasando. Esto es darle la gloria a Dios, hermano, para que nuestra vida no se convierta únicamente en palabras. Y Dios me habló mediante una parábola. Estudiando el Evangelio de San Lucas, vemos como en un momento aparecen ahí varias parábolas. Parábolas de excusas, parábolas, en fin, de tantas cosas. Pero llega un momento, hermano, en el capítulo 18, que vemos la parábola del fariseo y el publicano. Muchas veces me veréis agacharme, hermano, porque no veo. Estoy esperando que me operen y no veo. Entonces, nadie se asuste. Algunas veces cuando quiero ver una cosa o me acerco o no la veo. Pero bueno, damos a Dios la gloria y la honra porque puedo seguir viendo y puedo mañarme. Pero el Señor contó una parábola y es muy curiosa esta parábola porque dice así, hermano, Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este que tengo aquí al lado mío, a este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Termina el Señor diciendo, os digo, presten atención, que este último, no el otro que era tan grande, que este descendió a su casa justificado, y como dice el original, y no el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El título de mi mensaje para esta mañana es Si te enalteces, serás humillado. Y hermanos, cuando vemos así de principio este pasaje, a lo mejor
no vemos la gravedad y la profundidad que tiene. Pero cuando el Señor nos cuenta una parábola, una comparación, una semejanza, para que nosotros nos metamos ahí y hagamos nosotros también nuestra propia comparación de cómo estamos, dice la Escritura que esta parábola fue dirigida a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y reglón seguido menospreciaban a otros. Dios, te doy gracias orando consigo mismo porque no soy como los otros hombres. Menudo pecado. El único que no es como los otros hombres, ¿sabéis quién es? ¿Verdad? El Señor. Y no lo dijo nunca. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Para nada. Soy especial. Porque los otros hombres son pecadores. Son blasfemos, son ladrones, son avaros, son adúlteros. Ni tan siquiera soy. Que nadie me vaya a comparar con un publicano. Ni como este publicano, que a pesar de que hemos venido los dos a la iglesia, él es muy malo. Está ahí lejos. Yo no soy como él. Y entonces empieza a expresar incluso su propia justicia. Yo ayuno 2 veces por semana, Señor, que tú lo sabes. Y también doy diezmos de todo lo que gano. ¿Y el publicano? Que realmente si mira al interior, se da cuenta que es un pecador, que solo Dios es justo, que solo Dios es recto, que solo Él merece la gloria, aún de dolor, de impotencia, de arrepentimiento, se golpea el pecho de sufrimiento y dice, Dios, mírame a través de la sangre que tu Hijo derramó, reconcíliame contigo, perdona mis pecados, que no soy digno, que soy un hombre pecador, que si tú no me miras a través de sangre voy a ser destituido de tu gloria, mírame por favor. Cuando terminan los dos de hablar, las últimas palabras del Señor, os aseguro que éste descendió a su casa justificado y no el otro. Porque cualquiera que se enaltece en sí mismo y no enaltece la obra de Dios, será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Este primero se enalteció a sí mismo, con sus propios valores, con sus propias proezas, con sus propias hazañas. Y Dios le miró en su naturalidad como él quería ser visto. Y le vio pecador, le vio miserable, le vio mentiroso, le vio vanidoso. No le hizo ningún caso. No servía. Su justicia no valía para entrar al reino de los cielos. Su propia justicia no podía ganar el favor de Dios. Se quedó totalmente desnudo porque todas las cosas, dice la Biblia, que están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Y este hombre lo único que ofreció eran palabras. ¿Sabéis por qué? Porque cuando nos acostumbramos a hacer palabras y palabreros, al final no solamente decimos palabras entre nosotros, contamos proezas y mentiras entre nosotros, sino que también nuestro desvarío es tan malo, tan miserable y tan grande que Satanás lo aprovecha para que incluso llevarnos a la misma presencia de Dios y creemos que Dios nos va a poner la alfombra roja. Y hermanos, seamos realistas. Nosotros hemos sido justificados. No somos justos en nuestra propia justicia. Porque no hay justo ni a un uno, no hay bueno ni a un uno, y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiero recordar un pasaje de la antigüedad. Job. Que llega un momento que Dios dice, ¿has visto que no hay otro como mi siervo Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué distinto es cuando Dios dice de ti que eres algo a que lo digas tú. Es tan distinto. Si Dios dice en esta mañana, Samuel es justo. Amén, Porque Dios no confunde los términos. Ahora, si se levanta Samuel en su orgullo y dice, yo soy justo, lleva una connotación de vanidad, de vanagloria,
de soberbia que Dios le identifica al momento. Hasta el punto, hermano, que vas leyendo el libro de Job y llega un momento en esa rabia que él va teniendo, porque hasta que no llega al final él no se arrepiente, ¿eh? Y hasta un día, a ver si recordáis este pasaje. ¿Quién me diría dónde hallar a mi Dios? Yo entraría, me sentaría con él, razonaría él conmigo. No, él no razonaría, con poder. Ah, ¿pero qué te piensas? ¿Que Dios te va a poner la alfombra roja? Es que tú estás lleno de palabras, te has emborrachado de palabras. Que no, que Dios es santo. Que el temor debe de estar en nuestras vidas por encima de todo. El temor, la reverencia, la sumisión, las lágrimas. Que no es por ahí. Y el Señor está advirtiéndonos. Llevemos cuidado, no vayamos a confundirnos, porque no estemos bien familiarizados con la palabra, porque tenemos que leer la palabra, estudiarla, meditarla y no salirnos de ahí. Porque como escuchemos la palabra de Dios de una forma muy de pasada, nos equivocaremos. Al final el Señor lo dijo referente al pueblo de Israel. Este pueblo, su corazón se ha engrosado y oyen pesadamente con sus ojos y con sus oídos y no han valorado mi palabra y se han puesto a enseñar doctrinas que yo no he enseñado y han hecho otra escuela distinta a la mía. Y de hecho, cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, pisó la tierra, ya habían varias escuelas que enseñaban todo lo contrario a lo que el Señor había puesto. Y hermanos, prestemos mucha atención, porque mirad, empezamos, por ejemplo, con lo primero que quiero decir, y nos lo advierte Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado. Cuidado, cuidado. En las muchas palabras las personas empiezan a hablar y empieza la murmuración, empieza la soberbia, empieza la mentira, empieza el querer aparentar, que me vean, que no, que yo... No, en las muchas palabras no falta pecado, helo aquí. Pecado de desprecio, de menosprecio, pecado de soberbia, de vanidad, de vanagloria, sin temor reverente, sin amor al prójimo. Pecado, una oración de pecado. ¿Cómo va a recibir Dios una oración de pecado? Dios te está diciendo, cállate, arrepiéntete. Vuelve a hacer las primeras obras. Me acuerdo también, aquellos que conocemos la palabra de Dios, y tratamos de ser minuciosos porque queremos saber todo lo que Dios dice para no ofenderle. ¿Se acordáis en Génesis capítulo 2? Cuando Dios advierte a la mujer y al hombre, cuando Dios los sitúa en el huerto, y Él les dice, de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, porque ciertamente el día que comiereis, ciertamente morirás. Después pasamos al capítulo 3. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales que nuestro Señor Dios había creado, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho de todo árbol del huerto no podréis comer, y dice ella, no, mira, Dios nos ha dicho esto, que de todo árbol del huerto no podremos comer, ni podremos tampoco tocarlo. Y añade, en las muchas palabras no falta pecado. ¿Por qué tienes que sentirte protagonista o sentirme protagonista? Si hemos de decir lo que Dios ha dicho. ¿Quiénes somos nosotros para añadir? Lee Deuteronomio capítulo 4 y versículo 2. O Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. No añadirás a las palabras ni disminuirás de ellas. Lo que Dios nos ha dicho es lo que tenemos que decir. Y tenemos que llevar mucho cuidado con nuestras palabras, porque en las muchas palabras no falta pecado. En Marcos capítulo 14 también aparece en Juan, en Lucas y en San Mateo. En este caso Marcos capítulo 14, versículo del 26 al 31, es aquella vez que el Señor, ¿verdad?, le empieza a decir a sus discípulos lo que le iba a acontecer en un futuro muy cercano. Y le iba a caer en manos de fariseos, de alguaciles, de sacerdotes, que iban a empezar a hacerle la vida imposible, que lo iban a maltratar y al final, ¿verdad?, iba a morir. O como también nos dice Marcos 8:31, que comenzó a decirles que le era necesario ir a Jerusalén,
y que allí iba a pasar por grandísimas pruebas, que fue aquella vez que Pedro también se metió por medio y le dijo, Señor, tú no tienes por qué pasar por todo esto. Señor, que no, que no, que no. Si llevamos la vida muy bien, somos muy felices así como estamos. Y al final el Señor, ¿verdad?, tuvo que reprenderlo. Quítate de delante de mí. Satanás le llamó, porque tú no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si es que yo he venido para que tengáis vida y tengo que dar mi vida por vosotros, y esto tenéis que tenerlo, tenéis que asumirlo, porque esto es vuestra salvación. Que si yo no derramo mi sangre, si yo no voy a la cruz a morir por vosotros, en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y aquí en este capítulo que yo os he dicho, Pedro se suelta otra vez de palabras y habla de más. Mira, Señor, te he entendido. Es posible que los hermanos se escandalicen de ti, es muy posible, pero yo no. Tú sabes, Señor, que yo no. Yo voy a estar contigo hasta el fin, hasta la muerte si es necesario. Aun cuando todos se vayan huyendo, yo estaré ahí y daré mi vida por ti. En las muchas palabras no falta pecado. ¿Cómo terminó? Jurando y maldiciendo que no conocía al Señor. En las muchas pecados. Y muchas veces, hermanos, llenamos de palabras. Y palabras, y palabras, y palabras. Y leemos poco la Biblia, y palabras, y palabras, y palabras. Y leemos poco la Biblia, y palabras, y palabras, y palabras. Nos hacen una mala pasada. No tomamos tampoco realidad cuando hablamos con las personas. Y da lo mismo que hablemos con las personas, con quien sea, tengan o no autoridad. Y hasta el punto que cuando vamos incluso a hablar con Dios, no hacemos acepción. Es como si estuviéramos hablando con cualquiera. Esto es un pecado muy grave. Vemos muchos casos en la Biblia, hermanos, que son realmente terribles. También puedo hablaros como un ejemplo, y se expresa también en varios lugares del Evangelio, el que hemos denominado o llamado el joven rico. Que este se acercó al Señor de sobrado. La realidad es que le vino a decir al Señor, Señor, mira a ver, examíname, a ver si es que me falta algo, porque ya tengo yo acumulado, pero que tengo, Señor, que tengo, que empecé de crío y menudo tengo yo acumulado, Pero vamos, ya que he tenido la suerte y oportunidad de haberme encontrado contigo, pues tú dime si es que hay alguna pequeña cosa que yo no haya hecho ya, para que la haga. Como veréis, he parafraseado. Y el Señor dice que lo miró, ¿y qué hizo primero? Lo amó. Bueno, venga, ya que me lo has dicho, te voy a decir que te falta una pequeña cosa, porque como tienes tanto acumulado, has guardado, como tú has dicho, todos los mandamientos, llevas una vida tan, guardando los mandamientos, pues mira, te falta hacer una cosa muy pequeña. Como eres un hombre que está muy bien situado, pues vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, me sigues y vas a ser el más rico, no del cementerio, sino del cielo. En las muchas palabras no falta pecado. Acacha sus orejas, se da media vuelta y se va. Mentira. Hermanos, tenemos que vivir una vida real. Me lo digo a mí o lo digo a vosotros. Real. Yo también sé lo que es vivir una vida de mentira, hermano. Mira, el otro día cuando yo estaba discipulando a Rafa y él me decía de lo que se había rehabilitado, yo le dije, Rafa, yo también estoy rehabilitado. No estoy rehabilitado de lo tuyo, pero yo también estoy rehabilitado de muchas cosas. ¿Verdad, Rafa? ¿Qué me dices, Carmelo? Sí, hijo, sí. Yo también tuve que rehabilitarme en la escuela del Espíritu Santo. El Carmelo que tú has conocido hoy, le doy gracias a Dios que no lo conociste ayer. Porque yo era peor que tú, Rafa. Pero Dios cambió mi vida. ¿Cómo ha cambiado la tuya? Gloria a Dios. Porque hubo un momento que mi vida, palabras. Yo oraba,
Os voy a poner un ejemplo. Un viernes en la noche me quedé solo orando. Mi oración fue de 1 hora y media. Empecé el culto cantando y cuando desperté, nada más que estaba mi mujer al lado mío, así como diciendo, madre mía, Señor, qué castigo. No me lo dijo, pero yo lo entendí después. 1 hora y media orando. Pero de verdad, hermano, palabras. Sí, orando, palabras. Después, años después, le dije al Señor, Señor, te doy gracias porque no escuchaste ninguna de esas de mis oraciones. Te doy gracias, Señor, porque te diste la huerta, porque cerraste los oídos. Señor, te doy muchísimas gracias. Qué bendición, qué privilegio más grande. 2 subieron al templo a orar. El uno era fariseo. ¿Qué representaba el fariseo? Pues debería de representar lo bueno. Hoy día diríamos que representaría la cristiandad. Pero si aquellos que representan la cristiandad, o como dice hermanos Malaquías, que aquellos que tenían la ley no me conocieron, si aquellos que representan la cristiandad no son cristianos, no saben vivir cristianamente, ¿qué nos espera? Hermanos, nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos que dar ejemplo primero con nuestras vidas y luego llevar nuestra enseñanza a las demás personas para que sus vidas estén fundadas, no como decía Pablo, en la sabiduría de los hombres, sino en qué, en el poder de Dios. Nosotros tenemos que contribuir con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, para que las personas que no conocen a Dios, su vida la sitúen en la roca, no en el barro donde están las vidas. Este hombre tenía su vida en el barro. Palabras. Un triste publicano odiado por todos dio con la tecla. Y es que nos dice la Biblia, hermanos, en Eclesiastés 5:2, sean pocas tus palabras. Hermanos, que tú no vas a conquistar el corazón de Dios, como nos enseñó la semana pasada nuestro querido hermano Dani, con muchas repeticiones y vanas palabrerías. Que esto dice que los gentiles pensaban que Dios les iba a escuchar. Y venga, y venga, y venga, y venga. No, porque al final te voy a dar la respuesta que nos la da el Señor en el Antiguo Testamento, donde en Isaías capítulo 1, cuando multipliquéis vuestra oración, no iré. Me tenéis cansado, que soy unos cansinos, es que no sabéis orar bien, es que no sabéis venir a mi presencia, o como dice el Salmo 95, venir, arrodillémonos, postrémonos, no como en los días de Meribá o de Masá, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, estuve 40 años disgustado con ellos. Y dije, vaya una nación que tengo, divaga en su corazón, no están bien de la cabeza. Hermanos, no sé, si me pasó a mí, te puede pasar a ti. Yo humildemente te exhorto. Me gustaría serte de ayuda y de bendición. No pienses que porque estés mucho tiempo en el Evangelio has aprendido la lección, hermano. Dios de vez en cuando nos pone exámenes. En la antigüedad, Caín y Abel. Abel era un hombre de pocas palabras y de muchos hechos. Era un hombre de prestar atención, de poner el oído a ver lo que sus papás le comunicaban de parte del Señor para llevarlo a cabo. Al final viene el día especial, van a hacer el examen de fin de curso, viene Abel y agrada a Dios por completo. Hace un sacrificio sin palabras, únicamente en su palabra. Hace un sacrificio en sus fuerzas, hace un sacrificio en su voluntad. Y Dios le mira con agrado. Pero llega Caín, bla, 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 mira qué patatas, mira qué melones, mira, yo, mira qué hermosura, mira qué tomate. Mira qué vida, mira qué esfuerzo. Y no está la gracia de Dios, no está el perdón, no está la misericordia, no está la sangre de Jesucristo. Que yo no quiero ese sacrificio. ¿Para qué has ido a la escuela? Es que no has estudiado, no has hecho los deberes. Hace 2 semanas Satanás me envió un mensajero. Nos levantamos mi mujer y yo, preparamos nuestra vida, desayunamos, encomendamos al Señor todo y nos vamos a hacer su obra. Y
cuando llegamos a cierto lugar, Satanás nos envía un mensajero de bla, 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 críticas, murmuraciones, pecados, bueno, enormemente, 2 minutos antes de entrar a la mesa del Señor. Y después se levanta este hombre a leer la Biblia, porque Dios, porque tal. Qué pena, hermano, qué pena. ¿No sabes venir a adorar? Si quieres adorar a Dios, tienes primero que arrepentirte de tu maldad, de tu pecado. Tienes que dejar de mirar el pecado de los demás, que el tuyo es mucho más grande. No importa que te levantes, que digas muy buenas palabras, os aseguro que Dios no escuchó nada. Porque Dios escucha a aquellos que tiemblan a su palabra, a aquellos que le aman, a aquellos que lo primero que reconocen es que somos indignos. Hermanos, soy indigno. No importa que lleve ya 47 años en el Evangelio, todos los días me siento indigno. Todos los días le doy las gracias a Dios de que puedo servirle, que Dios me lo ha permitido, que puedo servirle, que puedo honrarle, que puedo hablarle a las personas, que puedo ser un canal de bendición, que Dios me permite poder vivir en Él y obrar en Él. Pero cuando miro a mí, digo, Señor, como dice la Escritura, siervos inútiles somos porque hicimos aquello que teníamos que hacer, solo aquello. ¿Qué sería nuestro cristianismo si solo fueran palabras? Hermanos, atendamos, prestemos atención. Hemos de llevar mucho cuidado porque muchas veces nuestra vida es palabrería y nuestra vida se convierte en nada y nos pudre por dentro y nos contamina. La Biblia nos recuerda, si alguno habla, 1 de Pedro 4:11, hable conforme a las palabras de Dios. Uno de los capítulos que yo más amo de las Escrituras que menciono mucho es Colosenses, desde el principio hasta el fin. Todo es buenísimo. Primero se nos exhorta como el reto de si hemos resucitado con Cristo, que busquemos las cosas de arriba, que pongamos la mira en las cosas de arriba. Después nos dice que hagamos morir las de abajo. Y después de haber hecho esto, cuando llegamos al versículo 12, entonces nos dice cómo tenemos que vestirnos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad. Si alguno tuviese queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y después, ¿verdad?, nos vamos al versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, exhortándoos y cantando al corazón, al Señor, himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor y para su gloria. ¿Amén? Sí, hermano. Porque estamos muchas veces podridos por dentro. Y necesitamos la sanidad. Esto es como cuando estamos bien y de repente un día te da un dolor de barriga, tienes que ir al médico y tienes que echar todo lo podrido que tienes. Tienes que echarlo por un sitio o por otro. Tienes que echarlo. Porque si no te pudres por dentro. Y muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que depurar nuestra vida, tenemos que ayunar, tenemos que clamar, tenemos que llorar y tenemos que arrepentirnos de tantas cosas que a lo mejor nosotros no le damos importancia, pero Dios le da muchísima y tenemos que ser conforme al corazón de Dios. Palabrería, nos dice la Escritura que hay que evitarla. Evita profanas y vanas palabrerías porque te conducirán cada día más y más a la impiedad. Y la palabra traerá gangrena. Sí, palabrería. Se mete en nuestra vida, entra por nuestros oídos, no hacemos caso. Dios nos exhorta por su palabra, no hacemos caso, la cambiamos, no queremos cogerla tal y como es, la cogemos a nuestro modo, a nuestra manera. Para nada. La Biblia nos dice, hermanos, algunos se desviaron y se apartaron a vana palabrería. Primera de Timoteo 1, del 3 al 7. Por esta causa te dejé en Éfeso, para que corrigiesen lo deficiente, y mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina.
porque esto acarrea disputa. Esto trae tal. Y después nos muestra, porque algunos, desviándose, se apartaron a vana palabrería. Y sigue diciendo, querían ser doctores de la ley y no sabían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Vana palabrería. Y viene para la palabrería porque no vamos a la escuela del Señor, porque no le prestamos atención. Al final nuestra escuela es la escuela saúlica, la de Saúl, y no la de Samuel, que escuchaba. Saúl, ¿qué hizo? Lo que le dio la gana, interpretar la palabra de Dios como le dio la gana, y sus hechos ¿cómo fueron? Como le dieron la gana. ¿Y Dios qué hizo? Desecharlo. Totalmente desechado. Tenemos que conformarnos, hermanos, con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 6, del 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de las cuales nacen pleitos, sospechas, disputas de hombres corruptos de entendimiento, apartados de la verdad, que están privados. Apártate de los tales, le dice. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Gran ganancia es la piedad, la vida piadosa, la vida que dependemos de él, la vida de, como María, cuando entró en aquella aldea, en la casa de Marta, que puesta de rodillas estaba escuchando la palabra del Señor. No le importaba si se iba a quedar sin comida, como a Marta, que se afanaba, que se turbaba, que aún le riñó al Señor para que, Señor, pues dile a mi hermana, ¿no me ves que estoy aquí cocinando solo? Que no, que yo soy la luz del mundo, que María ha escogido la buena parte, que no se la quito, que me está escuchando para hacer las cosas bien, hermano. Gran ganancia en la piedad. Qué hermoso. Y como el pasaje que he mencionado antes, en 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 5, yo cuando fui a vosotros para anunciaros la excelencia del conocimiento de nuestro Señor, no lo hice con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y además ni me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros tenemos que partir de esa base siempre, hermanos. Porque la palabra de la cruz, aunque sea locura a los que se pierden, para los que se salvan, que esto ya a nosotros es poder de Dios. Y nuestro mensaje y nuestra vida tiene que partir de Cristo, de su cruz y de su obra. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo ya esté crucificado. Y ni mi palabra, ni mi mensaje, ni nada de esto, utilicé palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración y poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no estuviese fundada en qué, en palabras, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y hermanos, Dios quiere una iglesia poderosa en Cristo, con sus recursos. Por razón decía Pablo a los de Corinto, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, porque si nuestra vida fueran palabras, no tienes poder para nada. Las armas de nuestra milicia, de un cristiano, no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a su obediencia. Vamos a darle un pequeño repaso para terminar a la parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, el Señor les refirió esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, orando consigo mismo, decía: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Dios me libre. No. Ni tampoco como este. Porque los otros hombres son muy pecadores. Adulteran, mienten, engañan, roban. Yo no. Y además, Señor, doy diezmos, ayuno, etcétera, etcétera. Me quedo con el segundo. Me quedo con el publicano que se golpea el pecho, que le ruega a Dios que lo mire a través de la sangre de su Hijo y de su obra, que no lo mire a través de lo que es porque realmente es pecador. Y el Señor
lo mira así, le hace caso, lo justifica y desciende a su casa justificado. ¿Y cómo termina la palabra? Porque todo aquel que se enaltece será humillado y todo aquel que se humille será enaltecido. Necesito 2 minutos más. Tristemente, cuando Cristo regrese a por su iglesia, en el rapto, se encontrará muchísimas personas que profesan cristianismo, pero no lo son, que estarán en esta condición. ¿Dónde nos vemos para corregir esto? Escuchando a Dios en el último mensaje que el Señor da a la última iglesia de Apocalipsis. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Palabras, en las muchas palabras no falta pecado. Ahora Dios, como te has exaltado, Dios te va a humillar. Y Dios le dice, y lo que tú no sabes, pero yo te lo voy a decir, aunque no te lo ha dicho nadie, porque son unos chaqueteros, que tú eres un pobre, miserable, desnudo, ciego, no tienes nada. Compra de mí. Compra de mí para que seas rico, porque eres pobre. Tu vida inviértela en la gracia de Dios, que Él se hizo pobre para enriquecerte, entonces serás rico. Tú eres un pobre, desventurado, miserable, estás ciego, no tienes nada, estás desnudo. ¿Quieres que yo te vista? ¿Os acordáis de aquella parábola de Mateo 22? Amigo, ¿cómo entraste aquí no vestido de bodas? No desprecies el traje del Señor. Pues yo quiero vestirte con vestiduras blancas, de pureza. Van a desaparecer tus pecados, porque la sangre de Cristo es la garantía, los va a limpiar y haz el favor de ver que no ves nada. Corre a la farmacia espiritual y cómprate un colirio y échatelo en los ojos para que veas. Termina el pasaje diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y qué cosa, arrepiéntete. No sé si es el caso, yo lo hice hace tiempo. Pero si fuese el caso este tuyo, arrepiéntete. Vuélvete de tu mal camino, de tus malos pensamientos y sitúa tu vida en Dios. Dios lo está esperando, lo está deseando. Dios quiere renovar tu vida, quiere transformarte, quiere cambiarte. Pero qué pena si quieres seguir siendo pobre en ti mismo, creyendo que eres rico. No, escucha la palabra de Dios. Tú eres un pobre, no tienes nada. No, yo no veo en ti nada, estás absolutamente desnudo. ¿Quieres que yo te vista? ¿Quieres que te arregle la vista? ¿Quieres ser realmente rico? Ponerle el mejor vestido, ponerle calzado en sus pies, anillo en su dedo, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Nuestro Dios, gracias por esta tarde, por esta mañana. Que queremos darte la gloria a ti, únicamente a ti, Señor, porque eres glorioso, Señor. No queremos en ningún momento tener ningún tipo de arrogancia ni de altivez, aunque algunas veces, Dios mío, se nos escapa. Porque son tantos años, Señor, que hemos vivido de esa manera, que algunas veces, Señor, se nos escapa, perdónanos. Solo tú eres el alto y el sublime y el que habita la eternidad y cuyo nombre, como decía Isaías, es el Santo, oh Padre. Yo te bendigo en esta mañana, te doy las gracias. Has guardado nuestras vidas, has permitido que pasen tantas y tantas cosas para tu gloria. Yo bendigo, Señor, a mi pastor, a su esposa, a sus hijos, esta obra tan grande, todo su equipo de gobierno de aquí de Archena. Señor, yo bendigo esta nuestra iglesia, bendigo a nuestra alcaldesa, a nuestra señora Patricia, juntamente con todo su equipo de gobierno, bendigo, Señor, Archena. Y te suplico, Señor, que sigas haciendo esta obra grande aquí en Archena y despídenos, Padre, con tu paz y tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, dándote gracias por ello. Amén. Amén.